En esta oportunidad nos están acompañando la directora del curso, la doctora Karin Kopitowski. Bienvenida, Karin. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido también al tutor que nos acompaña durante el curso, Francisco Pepper, el doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Y también nos acompaña el doctor Pablo Tesolín. Él es también tutor del curso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, muchas gracias. Los voy a presentar a cada uno. Karin Kopitowski, ella es la directora del curso, es médica especialista en medicina familiar y jefa del servicio de medicina familiar y comunitaria, directora del departamento de intervención del Instituto de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, y además, como les decía, nos están acompañando Pablo Tesolín y Francisco Pepper. Ellos son doctores. Pablo, médico de planta y de cabecera, y Francisco Pepper, médico asociado y de cabecera, los dos de medicina familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que bueno, le damos la bienvenida a este evento inaugural y les contamos un poquito la dinámica del día de hoy, cómo va a ser. Primero y antes que nada, les contamos que tienen un chat donde ustedes van a poder intervenir, hacer las preguntas que consideren pertinentes a cada uno de nuestros expertos y que también las vamos a estar contestando en línea. Así que los invitamos a que hagan las preguntas correspondientes al tema que nos convoca hoy. Y como para empezar, queremos realizar una entrevista a Karin sobre, bueno, un poco teniendo en cuenta el curso y los aspectos del cuidado del adulto mayor. Queríamos realizarte una entrevista, Karin, aprovechando esta instancia y que estás aquí presente. Así que bueno, vamos a romper el hielo y empezar a preguntarte, en principio, ¿qué es la prevención cuaternaria? Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias por estar en este evento inaugural. Y no es casualidad que hayamos elegido el tema prevención cuaternaria para hablar del adulto mayor, que de eso va a tratar todo el curso. Decimos que la prevención cuaternaria, es probable que muchas de las personas que están acá estén familiarizadas con los términos prevención primaria, secundaria y terciaria, que es lo clásico, y ojalá con suerte algunos también con prevención cuaternaria. Y decimos que la prevención cuaternaria son todas aquellas actividades que hacemos para tratar de minimizar los daños que el sistema sanitario puede hacer sobre las personas cuando interviene. Acá hay que tener cuidado en no confundirlo con el error médico o con la mala praxis, que ahí también podemos hacer daño, sino que son aquellas maniobras que hacemos para disminuir los daños, aún de aquellas cosas que, abro comillas, están bien hechas. Y ahora, probablemente con el transcurso de la entrevista lo podamos profundizar. Y en particular, también la prevención cuaternaria trata de evitar el exceso de medicalización de la vida de las personas y que las personas entren, como digo yo, al reino de los enfermos cuando debieran permanecer en el reino de los sanos. Bien, muchas gracias. Muy interesante tu respuesta, Karin. Y bueno, y adentrándonos un poquito más en el curso y teniendo en cuenta que este es justamente un curso que tiene que ver con el cuidado del adulto mayor, ¿por qué es importante justamente en los adultos mayores la prevención cuaternaria que tú mencionas? Sí, como yo recién decía, que la prevención cuaternaria son las maniobras, una manera de pensar la medicina que trata de minimizar los daños. Hay algunos grupos que son particularmente vulnerables a ser medicalizados en exceso y a sufrir daños como consecuencia de eso. En ese grupo, esos grupos son los niños y las niñas, ¿no? Que a veces intervenimos en la infancia de una manera medicalizante, cuando en realidad lo que hay que hacer es acompañar la crianza. Otro grupo vulnerable son las mujeres, que a través de la vida, por las distintas etapas que atraviesan, son pasibles de ser medicalizadas, y se medicaliza la menarca, se medicaliza el embarazo y el parto, el puerperio. Y otro grupo particularmente vulnerable es el adulto mayor. Porque muchas veces detrás de lo que es el envejecimiento normal se ponen diagnósticos que el paciente no necesita y que además puede ser dañado por esos diagnósticos. Entonces, es un grupo en el que tenemos que ser muy prudentes, de estar observando si estamos en presencia de un envejecimiento normal, que hay que acompañar, que hay que reasegurar, que hay que hacer hincapié en determinados aspectos del cuidado, pero no caer en un exceso de medicalización y de hacer diagnósticos y de dar medicamentos,
muchas veces la polifarmacia, que es uno de los dramas que tenemos en los adultos mayores, y que por otro lado es una población que tiene más enfermedades. Entonces, ese equilibrio entre que el sistema no los enferme, abro comillas, dándoles enfermedades y diagnósticos que los pacientes no necesitan, y por otro lado, manejar adecuadamente la multimorbilidad que estos pacientes tienen, la prevención cuaternaria tiene un rol central en la mirada del cuidado del adulto mayor. Bien, muchas gracias, Karin. Y bueno, y si nos centramos en esto que tú decías del adulto mayor y bueno, y estos cuidados específicos, y nos ponemos unos lentes como para mirar exactamente la prevención cuaternaria. ¿Qué aspectos del cuidado del adulto mayor tú nos dirías que deberíamos tener una mirada especial? Vamos a dar algunos ejemplos de esto para que quede muy claro, ¿no? Muchos de nosotros estamos educados en una cultura médica de la prevención, del diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, y en ese sentido estamos muy habituados a los controles, los chequeos, famosos chequeos médicos, que a nosotros mucho esa palabra no nos gusta, la del chequeo, la de la cuestión que parece que todo el mundo tiene que pasar por los mismos estudios, pero en particular en los adultos mayores, aún aquellas prácticas preventivas que en edades más jóvenes han mostrado beneficios, hay que ser muy prudentes porque en el adulto mayor se llega a una edad o a un momento de la vida en que muchas de esas prácticas deben ser discontinuadas. Y deben ser discontinuadas porque la probabilidad de dañarlos es mayor a los beneficios. Pongo ejemplos. El Papa Nicolau, que todos conocemos, es una maniobra preventiva de alta eficacia, de alta seguridad, que ha disminuido la mortalidad por cáncer de cuello, afortunadamente desde que se inició, pero es una práctica que hay que discontinuar a la edad de 65 años. Y hay que discontinuarla porque se sabe que los daños que acarrea seguir con la práctica son mayores que los beneficios. Entonces, una mirada de prevención cuaternaria es tener en cuenta cuándo parar con determinadas intervenciones que pueden ser muy buenas a otra edad y ya no tanto a la edad del adulto mayor. Otro ejemplo que podemos poner es la mamografía, que si bien está rodeada de un montón de controversia, inclusive en la edad de tamizaje óptimo, pero asumiendo que la edad de tamizaje óptimo es entre los 50 y los 70 o 75 años, a esa edad hay que replantearse si la paciente que tenemos delante tiene más probabilidad de ser dañada o beneficiada de, por ejemplo, a los 80 años diagnosticar un carcinoma intraductal in situ, que la mujer no le alcanza la vida que le queda por delante para que la enfermedad le haga daño, pero tenemos un diagnóstico de cáncer con todo lo que significa. Así la videocolonoscopía y otras maniobras que la prevención cuaternaria dice, cuidado que en el adulto mayor estas prácticas deben ser discontinuadas. Y otro aspecto, no son los únicos, pero muy importante de la mirada de la prevención cuaternaria es todo lo que tiene que ver con la desprescripción. En el grado, cuando nos formamos como médicos, nos enseñan a prescribir con suerte, a cómo se indican los medicamentos, pero nunca se nos habla de cómo se retiran los tratamientos. Y muchas veces, y la gente que a lo mejor nos está escuchando en este evento inaugural, asiste a adultos mayores, y van a recordar que muchas veces los adultos mayores nos dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la discapacidad, le tengo miedo a hacer una carga para mis hijos. Entonces muchas veces uno puso tratamientos cuyo el resultado que uno esperaba es disminución de la mortalidad y resulta que ya el paciente es un resultado que no le está interesando, resulta que el paciente ya tiene 5 enfermedades y le pusimos tratamiento para esas 5 enfermedades, con la potencialidad de interacciones farmacológicas peligrosas. Entonces, si miramos cada enfermedad, en teoría cada enfermedad está bien tratada, pero cuando miramos todo el conjunto, el paciente está corriendo un peligro adicional de interacciones medicamentosas, de metabolismo que es diferente en los fármacos en el adulto mayor, de manera que yo diría como 2 cuestiones como ejemplificadoras de prevención cuaternaria en adultos mayores, cuándo discontinuar las maniobras preventivas de tamizaje y todo el tema de la desprescripción de fármacos en los pacientes polimedicados. Bien, qué importante ese tema, incluso
paso para comentarles al público, tenemos un módulo que habla de la polifarmacia y de, bueno, de estos aspectos que son a veces tan importantes, ¿no? De la medicalización que le hacemos al adulto mayor y cómo, bueno, cómo poder indicar y hacer las mejores indicaciones en esos casos. Y un poquito volviendo para atrás, Karin, nos diste ejemplos relacionados al adulto mayor mujer. ¿Nos podrías dar algún ejemplo del adulto mayor prevención cuaternaria en hombre, por ejemplo? De aquellos... Sí, bueno, por ejemplo, sí, por supuesto. Decíamos, lo dije así al pasar, pero también un tamizaje que está ampliamente aceptado y que cuenta con evidencias, el tamizaje para prevención del cáncer colorectal, a través de la sangre oculta en materia fecal o de la videocolonoscopía, depende de la disponibilidad de cada método, y también es una maniobra que cuenta con aceptación, que cuenta con evidencia de sus beneficios, pero que debe ser discontinuada si el paciente viene cumpliendo con su tamizaje adecuadamente a la edad de 75 años, porque si a esa edad el paciente tiene una videocolonoscopía normal, supongamos que tiene la mala suerte de que al día siguiente le saliera un pólipo, ¿no? Una mala suerte tremenda, tampoco le da la expectativa de vida que tiene por delante para que ese pólipo se transforme en cáncer y ese cáncer mate, y lo sometemos al paciente a los daños de la vigilancia de ese pólipo y demás. Así que también ahí la prevención en este caso es un ejemplo unisex, porque la prevención de cáncer de colon se ha usado tanto en hombres como en mujeres. Digamos, otras cuestiones vinculadas con la prevención cuaternaria que son unisex es que muchas veces hacemos diagnósticos y nos fijamos mucho en el tratamiento farmacológico y nos olvidamos de todas aquellas maniobras no farmacológicas que tienen muchos menos efectos adversos, muchos menos costos y muchas veces más eficacia. Entonces, la prevención cuaternaria también tiene que ver con la prescripción prudente y con pensar primero en intervenciones no farmacológicas que a veces nos cuestan más porque llevan más tiempo, es más difícil hacer prevención de caídas que dar un medicamento para la osteoporosis, eso es así, prevenir caídas es laborioso, lleva tiempo y dar un medicamento es dar un medicamento. Así que la prevención cuaternaria unisex también tiene que ver con pensar en opciones no farmacológicas siempre, a lo largo de toda la vida, pero particularmente en los adultos mayores. Y si tuviéramos que relacionar la multimorbilidad con la prevención cuaternaria, ¿cómo lo haríamos? Bueno, este es un tema que yo lo enuncié allí al pasar al principio, y la verdad es que las personas viven muchos años, la expectativa de vida se extiende, y las personas que llegan a la edad de 80 años, la mitad tiene 3 o 4 diagnósticos. Acá voy a hacer algunos paréntesis. Algunos diagnósticos son verdaderos diagnósticos, ¿no? El paciente tiene a lo mejor una enfermedad de Alzheimer, una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular y una diabetes. Y algunos diagnósticos a veces son diagnósticos de cosas que los médicos salimos a buscar, que a mí a veces, digamos, rotulan a los pacientes con diagnósticos que los pacientes no necesitan, ¿no? Acá tenemos alguna discrepancia a veces con los geriatras, los médicos de familia, que nos llevamos bien, pero alguna discrepancia tenemos. Y ustedes van a ver que hay un concepto que es el de anciano frágil, que está bien, involucra, uno dice anciano frágil y le viene a la cabeza una serie de situaciones, pero también hay una categoría que es el anciano prefrágil. Ya a mí el anciano prefrágil es una categoría diagnóstica que mucho no me gusta porque creo que incluye a todos los ancianos, prácticamente todos los adultos mayores, y también la gente más joven somos prefrágiles de alguna manera. Entonces, volviendo a la multimorbilidad, es cierto que la población adulta mayor tiene muchos diagnósticos. ¿Y qué nos sucede? Nosotros tratamos de seguir las guías de práctica clínica que nos dicen cómo tratar la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la depresión, etcétera, etcétera. Y podemos ser excelentes siguiendo cada una de esas guías de práctica clínica. Supongan que la guía de práctica clínica es excelente, está basada en la evidencia, y nosotros somos médicos muy rigurosos y seguimos la guía al pie de la letra. Pero puede pasar que como la mayoría de las guías no dan cuenta de las interacciones farmacológicas o de las
interacciones que ocurren cuando el paciente tiene varias patologías juntas. Aún creyendo que estamos haciendo las cosas bien, cuando nos encontramos con el todo, y el todo es el paciente con todas estas enfermedades, ahí hay que poner una mirada de prevención cuaternaria. Y hay una pregunta que hay que hacerse y es, ¿qué estamos tratando de lograr acá? ¿Qué estamos tratando de lograr? ¿Qué es lo que al paciente más le interesa? ¿Qué es lo que el paciente más sufre? ¿Qué es lo que más le interesa a la familia y al cuidador? Tener un registro de todos los profesionales que lo ven, de todos los medicamentos que el paciente toma y poner en el centro de la escena lo que el paciente, lo que llaman las preferencias, lo que el paciente quiere para sí. Y ahí muchas veces a lo mejor uno empieza, como decíamos antes, a sacar medicamentos que a lo mejor la guía de práctica clínica dice que el paciente debe recibir, pero que en el contexto particular de ese paciente con multimorbilidad y con su realidad, hay ciertos medicamentos que habría que quitar. Si uno hace la cuenta de los fármacos que tendría que recibir un paciente con 4 o 5 de las condiciones que yo nombré, estamos en el orden de los 15 fármacos. Si tomamos diabetes, EPOC, depresión e insuficiencia cardíaca por tomar 4 enfermedades, eso se lleva 15 drogas. Y la verdad que cuando uno lo mira con sentido común, pareciera que 15 drogas es como mucho. Y entonces la prevención cuaternaria le pone ciencia, si se quiere, a ese sentido común que nos dice 15 drogas, hay algo que no está del todo bien. Así que la multimorbilidad y el adulto mayor y la prevención cuaternaria son un trío que es indisoluble y que hay que estar mirándolo todo el tiempo. Qué importante, ¿no? Esto que decís. Y bueno, y volviendo un poquito a la polifarmacia, Giovanna Moya nos comenta en el chat y nos dice: saludos, doctora, ¿podría ser que la polifarmacia en los pacientes mayores se debe a que no individualizamos y no personalizamos los tratamientos? Algo de lo que tú decías, Karin, nos volvemos muy exigentes. Por ejemplo, la tensión arterial en estos pacientes no será igual a alguien de 45 años, igual sucede con los niveles de glicemia. Ellos deben tener sus propias metas terapéuticas. Bueno, acaban de dar un ejemplo de prevención cuaternaria excelente que tiene que ver con que todos tenemos metas en la cabeza terapéuticas, de hemoglobina glicosilada, de tensión arterial, por nombrar algunas de las más comunes. Y muchas veces esa meta que es adecuada en otro grupo etario, más joven o con menos comorbilidad, es inadecuada. Entonces, como yo digo, ¿no? Uno acompaña al paciente a una calidad de vida mala o inclusive a la muerte con parámetros bioquímicos y de medición hermosos. Y la verdad que eso suena como raro. Así que es cierto que hay que individualizar. En realidad hay que individualizar siempre, pero probablemente en el adulto mayor, donde uno dice, a ver, si uno se pone crítico, la hemoglobina glicosilada de 7 en un paciente de 75 años, ¿qué estamos tratando de prevenir? ¿Y a qué costo? No a qué costo económico, a qué costo de cuántas drogas el paciente está recibiendo, a qué riesgo de hipoglucemia, y a lo mejor es preferible tenerlo con una hemoglobina glicosilada de 8, de 8,5, de 9, miren el sacrilegio, lo que estoy diciendo, la herejía, y no que tenga una hipoglucemia y se caiga y se fracture la cadera. Entonces, o tengo un hematoma subdural, de manera que esto que trae a colación, no retuve el nombre de la participante, pero Joana es sumamente pertinente y adecuado, sumamente. Juan John también nos hace una pregunta para ti, Karin, y dice: ¿cómo podemos trabajar con la familia para evitar el paternalismo o la sobreprotección del adulto mayor? ¿Cómo se trabaja el empoderamiento de adulto mayor en sociedades donde ha sido minimizado en su potencial por años? ¡Wow! ¿Cuánto dura el webinar? Dura una hora, así que, pero los invitamos a seguir preguntando porque nos encanta poder compartir con ustedes y aprovechar a Karin que nos está acá. No, eso por supuesto, pero es todo un tema porque muchas veces pasa, ¿no? Que vienen a la entrevista o la familia quiere hablar antes con nosotros o nos hace señas por atrás. Y una cosa es el adulto mayor que tiene su autonomía disminuida porque tiene un deterioro cognitivo avanzado, porque ni siquiera el deterioro cognitivo incipiente pueden disminuir en algo la autonomía, pero el paciente sigue teniendo su capacidad de decidir. Pero esto hay que educar a la familia en que el paciente es autónomo. Vieron que es muy común que nos digan, bueno, porque él hace un poco lo que quiere. Y yo a veces digo, si a los 80 años no hace un poco lo que quiere, ¿cuándo va a hacer un poco lo que quiere?
Entonces hay que ver detrás de ese paternalismo, digamos, uno si es médico de familia y tiene la posibilidad, a veces hay que trabajar, hacer entrevistas familiares y escuchar al adulto mayor qué quiere para sí. Y tratar de trabajar esta idea de que es una persona autónoma, que tiene derecho a decidir, si inclusive en la actualidad los niños y las niñas les estamos dando esa voz y esa capacidad de decidir cuando todavía, desde el punto de vista legal, no tienen la mayoría de edad. El adulto mayor está en una situación en la que esto debe ser, digamos, defendido. Muchas veces hay muchas variantes, ¿no? Familia por familia, pero a veces detrás de esto hay un temor de las familias de que al paciente le pase algo, cómo diablos se va a organizar el cuidado. Entonces, detrás de ese extremo de sobreprotección está ese cuco de si le pasa algo, cómo nos vamos a organizar. Pero, insisto, el tema de las preferencias y las preferencias es qué es lo importante para el adulto mayor, hay que escucharlo. Muchas veces la familia dice, no, porque doctora, porque come lo que quiere, porque hace lo que quiere, porque la presión más o menos, cuando uno dice al paciente, ¿para usted qué es lo importante? Mire, doctora, yo tengo un dolor en la cadera que no me deja caminar, y yo necesito entonces esa compatibilización de las agendas. Bueno, está bien, que no tenga 200 de sistólica, pero si no estamos en una situación catastrófica desde el punto de vista de las enfermedades que muchas veces nosotros ponemos en la agenda, escuchar qué necesita el paciente. Es el dolor, es una prioridad, y nosotros vamos por la presión, por la alimentación, que no digo que no es importante. Pero lo primero es atender la demanda, ¿no? Lo que la lo hace necesidad del sufrir. paciente. Así es, lo que lo hace sufrir. Bien, muchas gracias, Karin. Por otro lado, suele relacionarse la prevención cuaternaria, volviendo un poquito a todo este tema, con el no hacer, ¿no? ¿Esto es siempre así? Bueno, yo agradezco esta pregunta porque muchas veces quienes hablamos de prevención cuaternaria somos, digamos, en el imaginario de la gente rápidamente nos asocian con movimientos antivacunas, con una cosa medio, si me permite, hippie, ¿no? De no hacer, esto que yo decía recién, hay que discontinuar el Papá Nicolau, no hay que hacer videocolonoscopía, se nos asocia mucho. O se nos mal asocia con cierta inacción. Y nada más lejos de eso. Yo les puedo asegurar que hacer prevención cuaternaria implica hacer mucho, pero es hacer distinto, porque en el modelo médico hegemónico el hacer es dar medicamentos, hacer pruebas diagnósticas, hacer estudios, hacer procedimientos. Y la prevención cuaternaria corre el eje de eso, pero hace mucho. Todo esto que conversábamos recién, empatizar con los pacientes y las familias, tener entrevistas familiares, ver el riesgo de caídas de un paciente, ponernos a ver toda la lista de medicamentos, conciliar, ver por qué se lo dieron, desprescribir. Desprescribir no es no hacer, desprescribir es flor de trabajo, es flor de hacer, ¿no? Cuando digo flor, a lo mejor hay gente de otros países, flor es una alta cara. Hacer mucho. Hacer mucho. Entonces, no dejen que los confundan los falsos amigos de la prevención cuaternaria pensando que la prevención cuaternaria es la inacción y es la inercia. De ninguna manera. Es el hacer distinto, que muchas veces implica discontinuar medicamentos o prácticas de las que el modelo médico hegemónico es muy amigo, pero es hacer muchas otras cosas. Y de ninguna manera somos un movimiento antivacunas ni nada que se le parezca. A veces cuando aparece alguna nueva vacuna es probable que seamos críticos con la evidencia como debiéramos ser críticos con la evidencia de todo. Ahora, si la vacuna demuestra que es, y ahora estamos con temas, ¿no? Con las vacunas muy importante, que es eficaz y que disminuye la probabilidad de enfermar y morir, y que los daños son mínimos o razonables, de ninguna manera es un movimiento antivacunas. Y paso el aviso, que no tiene que ver con el adulto mayor, pero de haber muchos médicos de familia, en este tiempo pandémico hay que vacunar a los niños y a las niñas, que estamos viendo una caída de la vacunación por el temor a ir a los centros, así que pasé un aviso para la infancia. No somos antivacunas, no somos hippies, y ahí tenemos mucho para hacer, mucho.
Relacionado a lo que veníamos hablando hoy, que nos preguntaba Juan sobre la familia y cómo intervenir, Giovanna nos acerca una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer en esos casos cuando los familiares o los cuidadores no quieren que los pacientes adultos mayores conozcan sus diagnósticos y más cuando se trata de patologías terminales? Más cuando en ciertos países no se respeta el derecho a las preferencias de los pacientes mayores respecto a su salud. ¿Qué tema? Es un tema porque muchas veces uno lo puede llamar a la familia a la reflexión y que traten de proyectarse ellos cuando sean adultos mayores. Y preguntarles si realmente a ellos les gustaría que el médico que los ha tratado toda la vida venga un familiar y les diga que le oculten información. Al adulto mayor, como cualquier otro paciente, el paciente tiene derecho a la información y es un derecho. Y los profesionales sanitarios tenemos que respetar los derechos, ¿no? Y creo que eso es una cosa que hay que aclararle a la familia. Mire, yo a veces digo, cuando la familia no se convence, tenemos a veces que invocar cosas de un orden superior. Y en este caso es el derecho de decir, mire, yo no puedo violar legalmente el derecho que su familiar tiene. Y el paciente también tiene derecho a no querer saber. Entonces, simplemente al adulto mayor hay que preguntarle de todas estas pruebas que estamos haciendo, ¿usted tiene alguna pregunta? Y el paciente rápidamente pregunta y le dice, bueno, lo que tengo es cáncer. Y si no quiere saber, no preguntará. Pero otra vez, no podemos vulnerar derechos, los profesionales sanitarios no podemos vulnerar derechos, eso tenemos que decir a la familia, pero para tratar lo ideal es no llegar al choque, y a lo mejor poner a reflexionar a la familia y decirle, mire, algún día usted va a ser un adulto mayor y tendrá algún diagnóstico, porque si hay algo que todos vamos a tener en la vida es un diagnóstico, porque todos nos vamos a morir, y todos nos vamos a morir de algo, y ese algo que nos va a llevar a la muerte no es prevenible, así que acá introduzco la cuestión de que no se puede prevenir todo, y llevar a la reflexión a la familia con eso. Y decirle, ¿a usted le gustaría que yo el día de mañana, si lo sigo acompañando en los 30 años de vida que a lo mejor tiene por delante, o 40, yo siempre exagero para que la gente no vea la muerte como algo cercano, si le oculte o le mienta, creo que no le gustaría. Bueno, a sus familiares. Qué importante esto que decís, ¿no? Del acompañamiento familiar y de cómo también educar a las familias para el acompañamiento del adulto mayor. Juan nos acerca una pregunta y nos dice, en su experiencia, doctora, ¿cuál es la mayor prioridad de los adultos mayores? ¿La parte biológica o la parte psicosocial? Es un temón, ¿no? No me están preguntando por la evidencia científica, sino por la experiencia. Y un poco vuelvo a lo que decía al principio, cuando la gente dice, muchas veces dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo, a veces, bueno, a la soledad, o le tengo miedo a la discapacidad, y sobre todo a la discapacidad por sobrecargar a sus hijos, ¿no? La gente ve a los hijos jóvenes, que trabajan, que tienen una vida plena, y se vuelven locos de pensar que a sus hijos se les puede, de alguna manera, trastornar la vida porque a ellos les pase algo. Indudablemente, y en muchas de nuestras sociedades, el aislamiento es un problema, el aislamiento social es un problema gravísimo, pero te la voy a complicar, Juan. El aislamiento social es un predictor independiente para morir. Para morir. Entonces, digo, cómo esta cuestión de lo psicosocial y de lo que muchos de ustedes conocerán de lo que son los determinantes sociales de la salud está totalmente imbrincado, ¿no? Porque uno dice, bueno, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, esto, lo otro que lo va a llevar o le va a quitar años de vida, o lo puede llevar a una muerte prematura o no, pero también lleva a la muerte, el aislamiento social, la depresión, en la gente más joven la pérdida del empleo, también son predictores para morir. Así que los aspectos psicosociales y contextuales son muy relevantes. Todo el tema de lo que se llama prescripción social. Como, yo digo, hay pacientes que a veces no lo dicen con esta frase que yo lo voy a decir, pero yo lo traduzco, y pacientes muchas veces como que nos miran a los ojos y nos dicen, doctores, no necesito más medicamentos, necesito recursos. Recursos de todo tipo, a veces financieros, que nosotros ahí no podemos mucho hacer, pero recursos, necesitan recursos que estos recursos sociales, recursos para
sentirse activos, para sentirse útiles. Entonces hay que hacer ese diagnóstico. Si el paciente no está necesitando ni medicamentos ni estudios y lo que está necesitando son recursos. Karin, mencionaste una palabra muy importante en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que es el aislamiento, ¿no? Que es no menor y me parece que es importante poder traerlo y bueno, traerlo aquí al webinar y a colación, ¿no? Entonces, una pregunta que te hago es cómo poder acompañar a estos adultos mayores en este momento de aislamiento que es no menor, ¿no? Y que como las familias también no dejar de lado esto que pensamos que podía ser 15 días, un mes, y ya son meses, ¿no? Entonces, que no se transforme en esto que vos decías, que muchas personas fallecen no porque su enfermedad, sino por algo psicosocial. Sí, nosotros justo estamos haciendo con los estudiantes, nosotros tenemos estudiantes en una universidad nacional, que es la Universidad Nacional de La Matanza, y también en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, y estamos haciendo un estudio justamente es un estudio cualitativo, de entrevistas de necesidades de los adultos mayores en este contexto de pandemia. Por suerte, es un estudio que gustó en varios lugares y que pudimos conseguir algo de financiamiento. Y es interesante porque a veces desde las autoridades, nosotros mismos creemos que los adultos mayores necesitan, y a lo mejor sí, que alguien les haga las compras o les ofrecemos soluciones y lo que necesitan es otra cosa, ¿no? Entonces se arman dispositivos para hacerle las compras, ir a la farmacia, hacer un trámite, que no es que no lo necesiten, pero necesitan muchas veces esa otra cosa que es el vínculo social, el nexo, y ya, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que llevamos tanto tiempo de confinamiento, el presidente dice que no podemos hablar de cuarentena, pero la verdad que llamémosle como nos guste, hay muchos adultos mayores que uno termina diciéndoles, salgan. Por supuesto, salga, no vaya al colectivo lleno, salga de una vuelta manzana por su casa con el tapabocas, no hable con nadie, no tenga nadie a menos de 2 metros. Pero bueno, muchas de las necesidades de los adultos mayores, también hay una cosa paternalista, ¿no? De nosotros decidir qué necesitan y no escucharlos. Y de hecho, bueno, no sé cuánta gente hay de la ciudad de Buenos Aires, pero hubo una pequeña rebelión de los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires, bastante al principio de la pandemia. Hubo un momento en que se quería poner la situación de que cada adulto mayor, cada vez que saliera, tenía que llamar al teléfono del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que saliera. Que decían que no le iban a prohibir salir, pero que le iban a desalentar. Y hubo una rebelión de viejos. A mí me encantó, yo lo llamé la rebelión de los viejos. Se hicieron escuchar fuerte y esa práctica no se llevó a cabo y en buena. Bien, muchas gracias y bueno, me parecía importante traer ese tema a la mesa, ¿no? Que hoy en día lo estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te hago otra pregunta más, Karin, al respecto de, ¿hay alguna relación entre la toma de decisiones compartidas y la prevención cuaternaria? Volviendo un poquito al tema de la prevención cuaternaria. Y tiene y no tiene. La toma de decisiones compartidas, que también es una manera de trabajar que en medicina familiar nos gusta mucho y que tiene que ver con cuando hay distintas opciones para una problemática, contarle al paciente las opciones que tiene, contarle algo de los pros y los contras de cada una de esas opciones. Supónganse, en el caso que hablábamos antes, bueno, tiene una hemoglobina glicosilada que no está en meta y a lo mejor uno le dice, bueno, mire, lo podemos llevar a una meta más estricta, esto implicaría tales medidas con tales beneficios, o dejarlo con una meta más laxa, escuchar las preferencias, un poco de lo que hablábamos de antes, y llegar juntos a la mejor decisión. Pero muchas veces, digamos, se confunde y se cree que la toma de decisiones compartidas es para convencer, y cuando se lo trata de juntar con la prevención cuaternaria, es para convencer al paciente de que no tome un medicamento o que no haga. Entonces, la toma de decisiones compartidas es una práctica que nosotros promovemos porque promueve la autonomía de las personas, pero no necesariamente tiene que ver con la prevención cuaternaria. ¿Qué quiero decir? Yo vuelvo a uno de los temas que dije al principio. El Papa Nicolau, a los 65 años hay que discontinuar.
pero hay que descontinuarlo porque tiene daños netos, porque daña más de lo que beneficia, y aclaro siempre cuando la mujer haya tenido controles normales hasta esa edad, no alguien que haya tenido cáncer de cuello ni nada. Entonces, muchas veces hay una tentación de usar la toma de decisiones compartidas para discontinuar una práctica. Cuando una práctica hay que discontinuarla porque es dañina, a lo mejor hay que explicar mucho, a veces hay que negociar, como decimos nosotros, pero el paciente no está convencido y cree que te queremos ahorrar, cosas que a veces pasan, y a lo mejor uno le hace un Papá Nicolau más mientras trata de ganarse la confianza, de explicarle por qué no debe hacerlo. Lo que quiero decir es que la toma de decisiones compartidas hay que usarlas cuando las opciones que tenemos ambas tienen beneficio neto. No hay que usar la toma de decisiones compartidas en maniobras, ya sea terapéuticas o diagnósticas, que son dañinas. Y a veces hay una tentación, vuelvo, en usar la toma de decisiones compartidas para discontinuar la mamografía a los 80 años. ¿No? La mamografía a los 80 años no hay que hacerla, porque daña más de lo que beneficia. Entonces ahí lo que hay que hacer es esclarecer y tratar de discontinuar. Así que, insisto, yo trato de separar esto porque a veces nos pasó en un webinar hace relativamente poco de prevención cuaternaria donde mucha gente decía, bueno, la toma de decisiones compartidas. La toma de decisiones compartidas sirve cuando las 2 o 3 opciones que se plantean tienen beneficio neto, pero distinto perfil de efectos adversos, de seguridad, etc. Cuando una práctica es dañina, hay que discontinuarla. Hay que discontinuarla. Y a veces cuando culturalmente es contracultural, hay que trabajar mucho para discontinuarla, pero hay que discontinuarla. Gracias, Karin. Una última acotación. Nos hablan sobre el tema de salutogénesis y el modelo de activos para la salud. Si querías agregar algunas palabritas al respecto, como para ir cerrando esta entrevista. Es un tema que está íntimamente, yo no usé el término, pero está íntimamente ligado, ¿no? Los activos para la salud, que son esta cuestión de los recursos, ¿no? Entonces, tener siempre en cuenta cuáles son esos activos que tiene el paciente y la familia, y que a veces tiene el barrio, el centro de jubilados, el club, la misma institución sanitaria. Es muy, digamos, en el hospital mismo nosotros tenemos esta idea de la salutogénesis, que de hecho hay múltiples iniciativas, pero hubo una que se llamó Me hace bien mi barrio, y es un mapa de la ciudad de Buenos Aires que se fue llenando de recursos georreferenciados en un mapa, pero esos recursos, esos activos, no los puso el hospital. La misma comunidad fue relevando los activos que había en la ciudad de Buenos Aires y poniéndolos, haciendo un comentario. Bueno, acá hay un club de jubilados que trabaja de tal hora a tal hora y se puede hacer tal y cual cosa. O sea que esa idea del mapa interactivo y que la gente pueda... cada tipo de centro tenía un icono distinto, si era un gimnasio, si era un centro barrial, etcétera, etcétera, son los activos, y esta idea de que la salud y la consecución de la salud está en la familia, en la comunidad, y no se compra, como digo yo, la salud ni en los hospitales, ni en los consultorios, ni con los médicos, y que esto es lo que a veces hace que la prevención cuaternaria sea vista como esta cosa de inacción. Nada más lejos de eso, pero sí mucho foco en todo lo que son los activos de la comunidad, de la familia, de la persona, como medio para conseguir salud. Así que sí, está muy relacionado. Bueno, muchas gracias, Karin, gracias por esta oportunidad de poder entrevistarte, y también contarles que, bueno, que Karin va a estar acompañándonos durante todo el curso, así que, bueno, todas las preguntas que nos quieran hacer acercar para el equipo completo van a ser respondidas mediante los foros. Así que, bueno, la idea ahora es pasar a unos casos clínicos que prepararon aquí los doctores, y presentárselos y realizar una votación en función, pensando también un poquito en el curso y en lo que vamos a ir viendo. Entonces invito a Francisco a que nos pueda presentar el primer caso clínico para la votación. Adelante, Francisco. Bueno, hola a todos. Bueno, les voy a presentar el primer caso clínico que habla sobre que el hijo de Rosa, de 83 años, consulta preocupado porque su madre tiene cada vez más olvidos y observa que está teniendo dificultades para desenvolverse sola en la casa. Hubo dos situaciones particulares que lo alarmaron.
La primera es que la madre fue víctima de un engaño por personas malintencionadas. La otra es que se cayó en su casa. En principio ella no comentó nada y se enteró por el moretón que presentaba en su cara. Después, cuando hablaron con su vecina, se enteraron que requirió ayuda de otros vecinos quienes escucharon los gritos de auxilio. Por suerte su vecina tenía la llave, así que pudieron ingresar a la casa. Desde que Rosa enviudó hace 5 años, vive sola en su casa de toda la vida. Pero su hijo ahora está dudando de que esto pueda mantenerse así y quiere saber su opinión. Entonces, nosotros lo vamos a invitar a realizar esta encuesta que está al aire. ¿Ustedes consideran que Rosa debería A, seguir viviendo sola, B, mudarse a lo de su hijo, C, institucionalizarse, D, conseguirse un cuidador de tiempo completo o E, conseguirse un cuidador de tiempo parcial? Les dejamos unos segunditos para que puedan votar. ¿Usted considera que Rosa debe seguir viviendo sola, mudarse a lo de su hijo, institucionalizarse, conseguirse un cuidador en tiempo completo o conseguirse un cuidador en tiempo parcial? Bien, vamos a ir viendo cómo se va moviendo la votación. Al finalizar vamos a poder ver las respuestas y los doctores nos estarán dando una devolución de las votaciones. Bien, Francisco, te cedo la palabra para que podamos dar una devolución al respecto. Pongo el caso clínico de nuevo. Muy bien. La verdad que estuvo bastante distribuido, todos eligieron al menos una de las opciones. Predominó levemente la que sería la opción de un cuidador en tiempo parcial. Era un caso tramposo, por decirlo de cierta forma, ya que la verdad es que no hay una respuesta correcta porque falta mucha información para poder tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué son olvidos? ¿Cuáles son las dificultades que tiene para desenvolverse en la casa? ¿Qué pasó con la caída? ¿Cuál es su círculo social? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta? ¿Cuáles son las preferencias de las pacientes, como bien mencionaba hoy Karin? Al tener todo eso, recién ahí vamos a poder elegir cuál sería la mejor opción correcta y cuál podría llegar a ser nuestra opinión. Todo esto que yo estuve nombrando, vamos a verlo después durante los foros en los... Bien, muchas gracias, Francisco, por la presentación de este caso. Vamos a ir a un segundo caso que nos va a presentar el doctor Pablo. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bueno, se presenta la consulta Francisca, de 82 años. Francisca está casada, vive con su esposo Vicente, de 83. No tienen hijos, viven solos, tienen una empleada doméstica que los ayuda con las tareas del hogar. Como antecedentes, Francisca presenta una fibrilación auricular crónica, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotiroidismo. Tuvo una ACV en 2 oportunidades que no le dejaron secuelas, aunque quedó muy asustada. Francisca se atiende con su cardiólogo, su neurólogo, su dermatólogo, su endocrinóloga, su gastroenterólogo, su reumatólogo y su psiquiatra. Trae un laboratorio que está bastante bien, hemograma y ionograma, creatina, una rutina habitual, que está todo normal. Tiene el RIN que marca la anticoagulación en 2,6, una TSH en valores normales también, y al examen clínico se observa un pulso irregular, porque tiene su fibrilación auricular, con una frecuencia cardíaca aceptable. Habitualmente toma levotiroxina, aspirina, acenocumarol, bisoprolol, losartán, sertralina, asociaciones de diferentes vitaminas, carbonato de calcio, rosuvastatina, pantoprazol, miopropan o un antiespasmódico, un anticolinérgico, lactulosa, solpidem para dormir y además comprimidos de arándano por infecciones urinarias que tuvo a repetición. Propinox o clomicineto de lisina eventualmente, cuando tiene dolores abdominales, utiliza cremas con olantoína para las piernas todos los días, otra crema para los hematomas que se le producen por los derrames en los brazos y piernas, y eventualmente paracetamol para dolores articulares. Bien, entonces pasamos a la pregunta de este caso clínico es, ¿considera que toda la medicación que recibe el paciente es adecuada? ¿Sí o no? Les ponemos la medicación que mencionó Pablo recién al respecto de este caso clínico y la pregunta es si la medicación para ustedes es adecuada o no. Ahí van votando. Los dejamos unos segunditos más.
para que puedan culminar la encuesta. La opción 1 era sí, la opción 2 era no. Y vamos a darle fin a la encuesta. Acá en este caso, Pablo, todos votaron que no es adecuada. Muy bien. Claramente relacionado a lo que Karina hablaba, ¿no? De polifarmacia y de 15 medicamentos, algo nos resuena. Tal cual. También es un caso un poco exagerado, digamos, pero esto es un caso real. La verdad es que es una paciente real que, como se ve en el transcurso del caso, ella está siendo vista por varios médicos y en general lo que suele pasar con estos pacientes que tienen enfermedades que a veces requieren de seguimiento del especialista, como por ejemplo la arritmia, si se quiere, cada especialista que la ve tiene una acción diferente y el paciente, que es un paciente obediente, responde a lo que cada especialista ve. Y entonces se van sumando medicaciones. Claramente hay incluso medicamentos repetidos. Pero vamos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, cómo no. Qué importante, y agrego un detalle nomás, qué importante también es el trabajo multidisciplinario en el adulto mayor, ¿no? Esto de entre todos los especialistas y ver las historias clínicas del paciente para que no suceda esto que mencionaba Pablo, de, bueno, empezar a repetir a veces medicaciones y que el paciente se vea abrumado, ¿no? De alguna manera. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sugeriría la suspensión de algún medicamento? Y acá los invitamos, no solo a la encuesta, sino que también al chat. Opción A, sí. Los medicamentos. Sí, cómo no. Opción A sería la sí y opción B sería no. Volvemos acá a los medicamentos. Ya está la encuesta habilitada. Bien, acá ya viene como más peleado entre un sí y un no. Les damos unos segunditos más. Y también los habilitamos al chat para que nos digan, bueno, en el caso de sí, cuáles, y en el caso de no, por qué. Bien. Vamos a ir cerrando la encuesta y te doy la palabra a ti, Pablo. A ver, vamos a preguntar. Tenemos la mayoría. La pregunta era, la opción indicada era la A, sí, escribió un 80%, la opción B, no, un 20%. ¿Y cuáles? ¿Pueden escribirlo en el foro? Tengo que buscarlo aquí. Acá, a ver qué pusieron. Si se animan, por favor, a poner qué medicación suspenderían. ¿Qué medicación suspenderían? Y acá tenemos la medicación. Básicamente, el caso clínico. Groseramente, digamos, doy la respuesta directamente, si les parece. Si se observa, la paciente está antiagregada, pero además está anticoagulada. Entonces, cuando recibe una medicación o dos medicaciones con el mismo efecto colateral, la probabilidad de complicaciones es mucho más alta, es exponencial. Hay que considerar además que muchos de los medicamentos que nosotros brindamos o damos, o tratamientos que damos a los adultos mayores, lo basamos en experiencias o ensayos clínicos que se hicieron con personas de menor edad. En general, todos los ensayos clínicos que prueban drogas tienden a eliminar, por criterio de exclusión, a mayores de 80 años. Eso implica que lo que nosotros estamos, en la evidencia que nos basamos, es evidencia que no se ha demostrado en esos pacientes. Por ende, los efectos colaterales de los medicamentos y las interacciones, porque además los ensayos clínicos toman fármacos, pero muchas veces no se mezclan, no se cruzan los diferentes fármacos como para que entendamos cuáles son las interacciones, implica que las complicaciones que podamos generarle al paciente por tanta medicación puede ser mucho más dañina que el problema en sí mismo, y estamos de nuevo con la prevención cuaternaria. Yo siempre digo que en un paciente adulto mayor hay que tratar de innovar lo menos posible en cuanto a fármacos se trate, siempre lo menos posible. Es decir, aquello que es redundante, reducirlo y después discutir, como decía Karin, trabajar en discutir por qué recibe esos medicamentos y qué beneficio, porque muchas veces los pacientes consideran que los medicamentos les traen beneficios porque en algún momento se lo dijeron, en algún otro momento de su vida, o se lo dijeron en un contexto, y en otro contexto ya no lo es, y puede ser dañino. La verdad es que si uno puede trabajar con estos medicamentos, la paciente terminaría recibiendo quizá la mitad o menos de lo que está en el listado, claramente. Pablo, relacionado a esto que tú mencionabas, si tuvieses que descomplejizar al paciente, ¿cómo lo harías? Agregando un poquito más de lo que ya mencionaste. Cuando yo, más allá de desmedicalizar,
Yo utilizo la palabra que es descomplejizar, porque no es solamente retirar medicamentos. Es además evitar que vea un neurólogo si no tiene un foco neurológico o no acaba de tener un evento neurológico que deba ser continuado o seguido por un especialista. O quizá controlar su arritmia alguna vez, si, por ejemplo, si tiene un marcapaso, hacer control de marcapaso, pero no necesariamente visitar a un endocrinólogo para que haga el seguimiento de un hipotiroidismo que está adecuadamente reemplazado. Entonces no es solamente desmedicalizar, sino que además es descomplejizar. Porque no es solamente tomar el medicamento y el efecto colateral, es solicitar el turno, ir a ver, esperar en la sala, perder la mañana, ver al médico, escuchar lo que el médico le dice. Y todo eso implica una complejidad muy alta en la vida de los pacientes adultos mayores, porque muchas veces incluso hasta requieren de un tercero para que puedan ir al médico. Y entonces, más complejo es aún. Entonces, uno debe trabajar con cada uno de los ítems de a poquito. Descomplejizar es un proceso. Y en general los pacientes nos ayudan mucho en este proceso, porque son adultos mayores que ya vivieron muchos años de su vida y ya tienen bastante claro lo que quieren. En general, el paciente adulto mayor tiene bastante claro lo que quiere, hay que escucharlo y hay que trabajar con ellos. Muchas veces ellos se sienten seguros y apoyados en una muletilla que es quizá una vitamina, que uno entiende que tanto daño no le va a producir como un psicofármaco, que también muchas veces suelen ser muletillas. Entonces tal vez uno negocia y deja algún que otro medicamento con poco efecto colateral. Pero hay que trabajar con ellos, es un proceso. No es que uno va y le dice, a partir de ahora no va a haber más a tal doctor. Sino que explica pros y contras, y muchas veces los pacientes aceptan y se sienten muy agradecidos. Bien, muchas gracias Pablo por esta devolución y leo algunos comentarios que en el foro respecto a la pregunta de los psicofármacos que decía, buenas tardes, evaluaría la medicación psiquiátrica, está tomando azoplazón, solpidem y serpentelina, puede haber riesgo de caída, evaluar la medicación hematológica y el riesgo de complicaciones. Exactamente. Después dice, otra persona nos dice, principalmente aquellos que no tienen evidencia científica de que generan algún beneficio, ejemplo, vitaminas, mioprapam, etcétera, y cuidado con los psicofármacos, riesgos de caídas, vuelven a mencionar, ¿no? Incluso agregar que en el curso tenemos justamente uno de los módulos, actividades relacionadas a las caídas, porque bueno, es un tema no menor, la caída del adulto mayor, y relacionada a los psicofármacos también, conferencias y actividades relacionadas a esto, ya que la polifarmacia es algo muy común en el adulto mayor, ¿no? Esto que veíamos en los casos clínicos, van a muchos especialistas y cada uno les receta 2, 3 medicamentos y en conjunto tienen, como decía Karin al comienzo, 15 medicamentos y bueno, ¿eso está bien o no? ¿No? Entonces, incluso hay algunos trabajos que hablan de aumento de la mortalidad por la polifarmacia, que no solo no discriminan qué fármaco es, sino que a medida que consume más pastillas, independientemente del motivo de la pastilla, sino la cantidad de pastillas, aumenta mucho el riesgo, porque eso implica que el paciente deba tomarlas adecuadamente, se pueden confundir, se pueden equivocar, y entonces, cuanto más pastillas le damos, más es el riesgo de que tenga alguna complicación, no solamente por el efecto inherente al fármaco que estamos dando. Bien, muchas gracias Pablo por esta devolución. Y bueno, les acercamos acá para finalizar algunos aspectos pedagógicos del curso. Les contamos que, bueno, que el curso está dirigido a médicos de familia, rurales, internistas y generales, al igual que otros médicos que atienden a adultos mayores y personal de enfermería en el primer nivel de atención. En eso queremos hacer hincapié, no solo el curso está abocado a médicos, sino que también a enfermeros. De hecho, tenemos una tutora licenciada en enfermería que nos va a estar acompañando durante el curso. El objetivo del mismo es que los participantes puedan adquirir las herramientas necesarias para ofrecer una adecuada atención a pacientes adultos mayores, considerando ventajas y limitaciones. Aquí, bueno, podemos observar el equipo docente que nos acompaña. En este caso está la profesora doctora Karin Kopitowski, que ella es la directora del curso. Como les decía, los tutores tenemos a la licenciada en enfermería Irene, al doctor Pablo y al doctor Francisco, que ellos son tutores de los cursos, y además, como docente invitado conferencista, tenemos al doctor José Ricardo Jauregui, que nos va a estar dando conferencias.
Posteriormente, la modalidad del curso, queremos contarle que, bueno, que es 100% online. Ustedes se van a poder conectar en el horario que dispongan y que consideren conveniente. Tiene una duración de 2 meses. Comenzó el día de ayer y culminará el día 3 de noviembre. Además, tenemos un intercambio con colegas de toda Latinoamérica, tutoría en cada uno de los módulos y materiales diseñados para el curso en conjunto con los coordinadores y BMJ Learning. Por otro lado, la participación es asincrónica, los horarios que ustedes puedan, como les comentaba. Se espera una dedicación estimada de 2 horas y los módulos abren cada miércoles. El día de ayer abrió el módulo 1. Ustedes van a poder ingresar al campus en redmc.net/adulto mayor. Ponen login, la contraseña del usuario le llegó a su correo, el usuario es su mail y la contraseña siempre le llega al correo electrónico. Después, en el campus virtual del curso, ustedes podrán ingresar a cada uno de los módulos. Cada módulo, como les comentábamos, abre los miércoles, así que el día de ayer está disponible el módulo 1, donde tenemos un pretest, y además vamos a encontrar disponibles todo lo que refiere al evento de lanzamiento, que lo vamos a colgar en la plataforma, y también el foro para presentarse. Para obtener constancia de participación, ustedes deberán aprobar un módulo, pero para obtener el certificado deberán aprobar por lo menos 5 de los 8 módulos que tenemos, las actividades obligatorias, y las actividades las van a poder realizar hasta el último día que finaliza el curso, que es el 3 de noviembre. Aún están abiertas las inscripciones, así que los esperamos a todos quienes aún no están inscritos al curso, poder inscribirse. Para ello, las inscripciones están abiertas hasta el 29 de septiembre y pueden ingresar para inscribirse a redmc.net/adulto mayor. Allí también tienen un WhatsApp donde pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, y ahora quisiera darle, la palabra a cada uno de ustedes para que puedan despedirse. Empiezo con Francisco Pepper. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a este encuentro y nos vamos a estar viendo en el curso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Adelante, Pablo. Bueno, nada, los espero, nos veremos. Muchas gracias por estar acá, prestando atención. Espero que hagamos una linda comunidad virtual y entre todos podamos desentrañar casos clínicos, preguntas, cuestionarios que fuimos desarrollando. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Karin, no te estamos escuchando. Perdón, ahora sí. Cuando hablaba el resto, la verdad que un gusto haber estado a la tarde con ustedes. Creo que por las preguntas que surgieron de los que se animaron en el chat, hay muchísimo material para seguir trabajando, para trabajar en los foros, y espero que del curso salgamos transformados, ¿no? En un aspecto, que nos transformemos todos para poder brindar un mejor cuidado a los adultos mayores. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los tres y bueno, como decían los doctores, los esperamos en el curso, en el foro, para seguir intercambiando. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós.